Cambio de destinación de las reservas para la adquisición de acciones propias. El tema, en este caso, en Fórum Académico. Veamos qué nos ha dicho la Superintendencia de Sociedades al respecto. Cambio de destinación de reservas ocasionales es posible para acciones propias readquiridas. Es posible realizar entonces modificaciones en las reservas constituidas por disposición del máximo órgano social, con el fin de darles una destinación específica, menciona la Superintendencia de Sociedades. ¿Y qué nos dice? Pueden ser modificadas con el fin de darles una destinación específica, las reservas. Uno de tales propósitos puede ser para adquirir acciones de la compañía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 396 del Estatuto Mercantil. Y es que la pregunta es muy válida porque hay compañías que tienen reservas ocasionales para diferentes cosas: ensanches, crecimientos, compra de inmuebles, capital de trabajo, y en un momento determinado podría ser que no lo requieren o van a cambiar su destinación. Y es el máximo órgano social el encargado de definir cuál es la destinación de su patrimonio, en este caso de las reservas ocasionales que provienen de utilidades que ya han sido decididas en periodos anteriores. En este caso, bien, la Superintendencia de Sociedades nos dice que dichas reservas ocasionales podrían ser cambiadas en cuanto a su destinación para acciones propias readquiridas. Pero veamos un poco más sobre este tema y respecto de lo que nos dice la ley mercantil. Artículo 396, adquisición de acciones propias en la sociedad anónima. La sociedad anónima no podrá adquirir sus propias acciones sino por decisión de la Asamblea con el voto favorable de no menos del 70% de las acciones suscritas. Para realizar esa operación, empleará fondos tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas. La enajenación de las acciones readquiridas se hará en la forma indicada para la colocación de las acciones en reserva. Y es que el artículo 396 es claro al hablarnos de que readquirimos las acciones con fondos líquidos, con utilidades líquidas, por decisión de la mayoría, y en este caso una mayoría del 70%, un poco más de la mayoría absoluta de la sociedad. Si ya fueron cargadas unas reservas, en este caso reservas ocasionales, se trata de utilidades líquidas que corresponden a periodos anteriores, y como utilidades líquidas de periodos anteriores, bien puede la Asamblea de Accionistas, como máximo órgano rector de la sociedad, destinar dichas reservas a la readquisición de acciones. Miremos qué más nos dice la Super al respecto. Finalmente nos informa que el órgano competente de forma privativa para realizar la determinación de la destinación de la reserva es el órgano rector, y acogiendo tal disposición con sujeción a las mayorías estatutarias o legales establecidas para el efecto, pues en él radica la facultad para disponer de sus propios recursos, como lo son las utilidades líquidas. Y aquí tenemos que hacer una precisión importante. Recuerden ustedes que para tomar decisiones pues se requieren las mayorías establecidas en la ley o también las mayorías establecidas en los estatutos. Si en los estatutos hay una mayoría diferente de la que se encuentra en la ley, tenemos que revisar los estatutos para saber cuál es esta mayoría que requerimos para aprobar el cambio, en este caso, de una reserva ocasional a una reserva para la readquisición de acciones, o mejor aún, una utilidad líquida para readquirir acciones de la sociedad. Sobre este tema y otros temas más, puede consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co.